Buenos días para todos, bienvenidos, ¿cómo me les va? ¿Bien, bien? Ok, me alegra muchísimo eso. Vamos a continuar esta mañana con nuestra serie que lleva por título Hágase tu voluntad. ¿Cuántos de ustedes ahora, con lo que ya hemos logrado adelantar hasta ahora de esta serie, han logrado decir con mayor facilidad, hágase tu voluntad? ¿Ha sido más fácil o todavía estamos en ese proceso de lucha y asimilar? La idea es que nosotros podamos llegar a decir, hágase tu voluntad con un corazón completamente dispuesto a que se haga la voluntad de Dios. Un pequeño recuento de lo que ha sido hasta ahora es que Dios desea que seas salvo. Ese es su primer deseo y es el mismo deseo para con cada ser humano en la tierra. Dios desea o su voluntad es que seamos salvos. Una vez somos salvos, Dios desea y su voluntad es que nosotros caminemos en su espíritu guiados por su palabra. Luego, Dios desea y su voluntad para todos es que antes de conocer su voluntad, nosotros nos rindamos a Él. Dios desea que nosotros nos rendimos a Él incluso antes de conocer su voluntad para nuestras vidas. Y el cuarto es, Dios desea que vivamos en santidad. Eso fue lo que vimos el domingo pasado. De modo que a la fecha hemos visto 4 aspectos que conciernen a la voluntad moral de Dios. ¿Qué es la voluntad moral de Dios? Eso que aplica exactamente igual para todos. Dios no demanda un nivel de santidad más alto para los líderes, porque es que son líderes y tienen que ser ejemplo. Dios no demanda un nivel más bajo de santidad para los adolescentes, porque es que ellos están en una etapa difícil. Dios no demanda una medida diferente de santidad a un tipo que está en todo su esplendor, porque es que él no tiene la culpa. Él, después de todo, él nació chusco. Una amiga decía al hijo de una amiga, creo que usted va a tener muchas novias. Yo le decía, ok, tener muchas novias depende de cuál es mi aspecto físico. Pero la santidad de Dios es igual para todos. Si eso fuera así, pobre de mí. Pero estamos hablando de esos aspectos que Dios coloca al mismo nivel para todos, sin importar si eres hombre, mujer, si eres joven o eres mayor, no importa. Esos son los aspectos morales de la voluntad de Dios que estamos analizando. Hoy veremos los siguientes 2. Y no estoy diciendo que entonces son 6. Yo creo que podemos encontrar más. Pero cuando nosotros analizamos estos 6, vemos que todo lo demás emana o se desprende o conciernen o están encerrados, mejor, dentro de esos 6 prerequisitos para conocer la voluntad de Dios, luego de manera puntual para mi vida o de manera específica para mi vida. Entonces, vamos por el quinto y el primero de esta mañana. ¿Ok? ¿Cuál es la voluntad de Dios para su humanidad? Que vivamos bajo su autoridad. Esa es la voluntad de Dios universal para todos. No es diferente para Angie. Dios dice, ok, tú puedes de lunes a viernes, vive bajo tu autoridad y el fin de semana, entonces yo estoy en autoridad sobre ti. No. Y no es diferente para para algunos de nosotros, es igual para todos, ¿ok? Entonces, Dios desea su voluntad general, moral, universal, es que todos los hombres, especialmente sus hijos, vivan bajo su autoridad. Él es nuestra autoridad directa. De una u otra forma, no fue Duque, ni es Petro, ni es tu jefe, ni su asistente, ni mucho menos el dueño de la compañía para quien trabajas. La autoridad directa en nuestras vidas es Dios. Y vamos a hablar de eso un momentico. No es que entonces, jefe, la autoridad es Dios y Dios me está diciendo que me tome una hora de almuerzo para poder hacer el devocional que no pude hacer en la mañana. No estoy hablando de eso, ¿ok? Pero vamos a analizar eso un poco de manera más directa. Aprendí un día que fui creado para seguir una autoridad. ¿A cuántos de ustedes les gusta la autoridad? A mí me cuesta. A mí me cuesta. Y tengo que ser completamente honesto. Y la verdad,
me cuesta y vamos a entender por qué a veces es tan difícil entender eso. Pero un día entendí y Dios me hizo saber que había sido creado para seguir una autoridad. Y que más allá de lo equivocado que pueda ser la autoridad que escojamos seguir, todos los seres humanos necesitamos una autoridad en nuestra vida. Sí o sí necesitamos a alguien que esté más allá de nosotros. A menudo, porque esa autoridad se vuelve un faro en nuestra vida. Se vuelve una luz en nuestra vida, se vuelve nuestro horizonte. Entonces, todos necesitamos una autoridad en nuestra vida, alguien más allá de nosotros, alguien que esté sobre nosotros. Pensemos en eso por un momento. No nos gusta la autoridad, pero ¿tú te imaginas salir a la calle por las vías de nuestra hermosa capital y no hay semáforos? ¿Les gustan los semáforos? Yo creo que los semáforos en algunos puntos, especialmente como colombianos, entorpecen el tráfico. Necesitamos más puentes, siempre peleo con eso. Pero aquí somos dichosos poniendo semáforos, colocando semáforos. Los semáforos entorpecen el tráfico y en muchos lugares esa es una realidad. Ahora, concluyamos que no nos gusta cuando más vamos de afán y justo el semáforo cambia a rojo. Queremos desaparecerlo, ¿cierto? No nos gusta. Pero ustedes pueden imaginar el tráfico en Bogotá sin semáforos. ¿Creen ustedes que sería mejor? Sería un caos completo. Querramos o no aceptar una autoridad más allá de nosotros, la necesitamos. La necesitamos. Esa es una realidad. Todos la necesitamos. A veces, de hecho, quisiéramos que no hubiesen reglas. Pero al mínimo actuar del vecino, tenemos que revertir ese deseo y decir, no, sí, necesitamos reglas, ¿cierto? A veces yo quisiera que no tener reglas. Pero cuando viene el actuar de los demás, digo, no, sí, necesitamos reglas, necesitamos una autoridad, necesitamos un horizonte, alguien que imparta justicia y orden entre nosotros. Ahora, nosotros como colombianos gozamos de una constitución, ¿cierto? Tenemos una serie de leyes que Dios ha instaurado ¿a través de quién? ¿De sus santos ángeles? No. A través de hombres comunes y corrientes. ¿Y cómo son esos hombres comunes y corrientes? ¿Justos? ¿Creen ustedes que la justicia y todo lo que nos rige como sociedad es justo? ¿O que todas las reglas a las cuales nos someten como sociedad son pensadas en justicia o equidad? Yo dudo eso. Pero volvamos al ejemplo del semáforo. Sería un caos si no tenemos por lo menos ese mínimo de reglas. Ahora, puede que eso empiece a complicar un poquito. Pero cada vez que nosotros como colombianos o como residentes en este país, no acatamos las leyes que rigen para este país, adivinen qué. No estamos andando en la voluntad de Dios. Y eso es fuerte. Para mí es fuerte, especialmente porque encuentro muchas cosas con las cuales no estoy de acuerdo con la autoridad terrenal, las leyes terrenales. Y eso en este rubro se empieza a complicar y creo que aquí empezamos a sentir un poquito de comezón, porque esto es un terreno, de hecho, creo que espinoso y cada vez se vuelve más espinoso. Pero cada vez que como colombianos nos sometemos a las leyes que rigen para nuestro país, estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Así que es importante que entendamos lo siguiente. Vamos a nuestra Biblia, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17. Yo sé que esto es un terreno espinoso, sé que podríamos pasar muchísimo tiempo y seguramente después de esta charla vamos a quedar con algunas preguntas. Y chévere que están esas preguntas. Podemos hablar de eso en otros espacios si hay vacíos o si hay dudas, porque ciertamente las vamos a tener. Pero en un marco general, esto es lo que Dios dice. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13.
Y dice, ¿por causa de quién? Someteos a quiénes. Yo tengo en mi versión a toda institución espiritual guiada por la iglesia que tiene la facultad de tomar buenas decisiones y justas para la sociedad. ¿Eso es lo que dice? No. Toda institución humana. Ahora, ¿qué es toda institución humana? ¿Les gusta la DIAN? ¿Les gusta lo que hace la Procuraduría, que no procura nada bueno? Me estoy metiendo en problemas. ¿Les gusta la veeduría? Si hiciera su trabajo, sí. Ajá. Y podemos mencionar. Y podríamos concluir que todas son cojas. Y algunas ni siquiera caminan. Pero Dios dice, sométanse a toda institución. Y eso es una vara, wow, altísima, altísima. Y yo coincido que para la mayoría de creyentes fieles, tal vez este es uno de los desafíos más grandes. Y hablo de los fieles, y vamos a entender más adelantico tal vez por qué no me atrevo a meternos a todos ahí. Pero esto tiene un nivel de dificultad. Entonces dice a toda institución humana, ya sea a quién, al rey, al presidente, al gobernador, ¿como a quién? Como a superior. ¿Quién es tu superior? Bueno, tu jefe en la empresa, él cabe dentro de esta categoría. ¿En casa quién manda? Mamá, papá. Ellos son superiores en ese aspecto. Estás en la universidad, ¿quién es tu superior? Tus profesores son superiores. Y podemos seguir y nombrar una lista ahí. Y a los gobernadores, como por quién enviados, como por él enviados, por Dios enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Por qué qué? Versículo 15. Esta es la voluntad ¿de quién? De Dios. Y cuando nosotros nos sometemos y obedecemos en las categorías antes mencionadas, entonces hacemos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y noten lo que dice el versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. En palabras poéticas, Pedro nos presenta estas realidades y estos principios para guiarnos en una sociedad caída en pecado, que es corrupta, pero que nosotros haríamos bien en entender, en aceptar y en cumplir. ¿Cuál es el punto en medio de todo esto? Que nosotros vivimos en una sociedad en donde el malhechor no es necesariamente castigado, ¿cierto? Y el que hace el bien no necesariamente es alabado. De hecho, si somos honestos, a veces resulta más fácil hacer el mal o usar la triquiñuela para que los procesos fluyan antes que hacer lo correcto. Ese es el pensamiento de muchas personas en nuestro medio. Tú haces lo correcto y te va mal. De hecho, fuimos educados en una sociedad con principios que nos dicen el que hace fila, ¿no lo conocen? Llega de últimas. Y venimos con todas esas cosas en donde el vivo vive de el que no es tan vivo, ¿cierto? Y nos han enseñado y lo llamamos sin malicia indígena, ¿cierto? Porque es que somos pilos y sabemos por dónde irnos. Naturalmente, la sociedad, la realidad ha hecho que este sea uno de los rubros más difíciles para cumplir como creyentes en cuanto concierne a la voluntad de Dios. Lo interesante es también notar que tan cierto como lo que acabamos de decir, la complejidad de la regla no nos exonera de cumplirla. Dios sabe que es difícil, pero no por cuanto sea difícil, entonces va a decir, comiencen de a poco. No, lo haces o no lo haces, lo hacemos o simplemente no lo hacemos. Todas las instituciones
terrenales deben ser obedecidas porque finalmente Dios juzgará a todas las instituciones terrenales. Esa es una realidad. Pero hay otra verdad aquí, y es que eso es categórico. Aquí no hay una condicional. Es decir, Pedro no está diciendo sométanse a toda autoridad humana cada vez que esa sea justa. ¿Nos está diciendo eso Pedro? No. Si Pedro nos dice eso, entonces ¿quiénes serían los jueces? Nosotros seríamos los jueces. Pero humanamente necesitamos un horizonte. No es cumplir y someternos a la ley cuando nos gusta. No es someternos a la institución terrenal o humana cuando nos beneficia en algo. Es entender que sobre esas autoridades, si lo hacen bien o mal, está Dios, y Dios es nuestra primera autoridad. Y Él nos ha mandado a someternos a esas leyes. De hecho, en muchas cosas, y esto es algo en lo que yo he caído, y no me siento orgulloso de eso, pero tuve que luchar con eso. Pero ¿cuántas veces a ustedes les ha pasado que dicen, es que es injusto? Así que, ¿yo por qué tengo que cumplir esa regla? Es injusto y no lo voy a pagar. Pago por el recibo fraudulento. Es que no me parece justo que en una autopista que se llama autopista, la vía principal de Bogotá, no nos permitan ir en nuestro automóvil a más de 50 kilómetros por hora. Eso es absurdo. Para mí es de lo más absurdo, de las leyes más absurdas que tenemos en términos de movilidad. Entonces yo tengo la tentación de decir, pues, yo sé dónde están las cámaras, yo voy a 60, no a 52 porque es lo que nos da pichi. Y entonces no me importa si me hacen un comparendo. Si me hacen un comparendo, yo voy a decir, como es una regla injusta, pues ¿por qué tengo que cumplir con una regla que yo considero que es injusta? Yo voy a apelar a que yo no iba conduciendo el auto. Que me comprueben que yo era el que iba conduciendo el auto porque el comparendo no se lo colocan al carro, sino a la persona que va conduciendo. Eso dice la ley también. Pedro no está dejando categorías ni términos medios. Él dice, apelen a la ley, la autoridad nos da una serie y un margen, y vamos a hablar de eso también en algunos casos, pero no hay términos medios. Sométanse. Y eso es bien, bien difícil. Les tengo una noticia. Ojalá. Nuestro problema para incumplir las leyes es que nosotros somos tan justos que solo cumplimos reglas justas. Ojalá. Qué bueno que esa fuera realmente la raíz de nuestro problema. Pero vamos a notar que no es así. Quiero que vayamos al Antiguo Testamento, vamos a 1 Samuel, capítulo 8, versículos 1-9. Porque cuando uno piensa en estas cosas, uno dice, pero es que tengo la razón. Pagamos pantalla de Netflix, ahora pago una pantalla de Star+, y hay algunos partidos que no me los pasan. Eso no es justo. ¿Por qué en esas dos pantallas no está la película que yo quiero ver? Gracias a Dios existen las plataformas fraudulentas para llenar esos vacíos que socavan mi gozo y mi felicidad. Mi esposa está ya atrás haciéndome ojos. Como por él enviada. 1 Samuel capítulo 8, verso 1 dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Eso es algo que necesitamos. Dios mismo lo instauró, que hubiesen jueces. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo ¿el qué? El derecho. La ley, mucha de la ley es perversa.
Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Qué bueno que estos ancianos querían un hombre con autoridad espiritual. Eso es sarcasmo, porque no lo era. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como lo tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esa palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora, pues, oye su voz, ¿más qué? Esa es la Reina Valera del 60. Mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales, y quisiera que si tienen su Biblia física ahí subrayaran, bueno, ahora las aplicaciones también se pueden subrayar, no vayan a usar el bisturí para subrayar ahí en la pantalla porque lo dañan. Dice el versículo 9, dice, ahora pues, oye su voz, ¿más qué? Protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Ahora, si notamos bien, ellos en ningún momento están renunciando a la autoridad. ¿Lo están haciendo? No están renunciando a la autoridad, porque yo creo que naturalmente ellos entienden que necesitan un horizonte, que necesitan a alguien que les juzgue, que necesitan a alguien que les guíe, que sea de mediación, ¿cierto? Así que no están renunciando a la autoridad. Lo que sí están haciendo es eligiendo una autoridad diferente. Están eligiendo una autoridad diferente. Y claro, eso sustenta el principio de que fuimos creados para seguir una autoridad. Ni siquiera ellos están considerando a sí mismos como una autoridad. Ese no es el problema con ellos. El problema es quién imparte la autoridad. No les gustó. Lo que estaban haciendo esas personas tampoco les gustó. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que Dios es justo? Ok, eso es interesante. Tengámoslo ahí. ¿Saben ustedes quién era el rey que gobernaba sobre este pueblo? Dios. ¿Las leyes que Dios dictamina son injustas? ¿Ellos las cumplieron? No. Luego, nuestro problema con incumplir la regla no es necesariamente de si es justa o es injusta. Tenemos un problema de raíz, tenemos un problema mucho más profundo de lo que simplemente podemos ver. Es curioso que incluso a veces queremos una autoridad para tener a quien echarle la culpa, ¿cierto? Y como humanos a veces necesitamos descansar en eso. Yo recuerdo cuando a veces tenemos una discusión o tenemos que tomar una decisión con mi esposa o con cualquier persona, pero mayormente pasa con ella. Y entonces estamos tirando cada uno para el lado. Y llega el punto en el que mi esposa dice, ok, tú eres la cabeza de la casa, tú eres quien tiene la responsabilidad de hacerlo, toma la decisión que bien te parezca. Entonces yo digo, no amor, pero ven. ¿Estás segura? Porque yo no me quiero equivocar. ¿Ah? Es chistoso, es curioso, pero a veces si nos equivocamos, queremos mirar a nuestro lado y decir, yo hice lo que usted me dijo, yo te seguí. Yo te dije que no era por ahí. Bueno, ustedes no dicen esas cosas, ¿cierto? Cuando sus esposos se equivocan, ustedes no les recuerdan que les habían dicho, ¿cierto? Ustedes no tienen, el corazón no alcanza para eso. Pero a veces incluso necesitamos una autoridad para eso. Lo bueno es que cuando seguimos a Dios, nunca nos vamos a equivocar. Pero seguimos con este pequeño problema aquí y ahora. Necesitamos a alguien que nos dé un horizonte, a menudo, ya lo he dicho, porque ese horizonte, la persona que logra eso en nuestra vida se convierte en nuestra autoridad por sobre todo. Ahora, notemos lo que también dijo Samuel, lo que Dios también le dijo a Samuel. Dios le dijo, escúchalos, y conocemos el relato, pero le dijo, protesta contra ellos.
Eso es en la versión Reina Valera del 60. Pero ¿saben? Protesta aquí contra ellos es, dile las cosas que están mal. Dile las cosas que están mal. En otras palabras, y por favor, grabémonos esto en nuestra mente, en otras palabras, obedecer y someternos a la autoridad no es, como decimos vulgarmente como colombianos, comer callado. Eso es interesante. Y aquí ya empieza a abrirsenos una luz de esperanza. Y decir, entonces, ¿qué herramientas tenemos? ¿Qué pasa cuando legalizan la ley contra el aborto? Y algunos de nosotros, de acuerdo a los principios y parámetros de Dios, no estamos de acuerdo. Tenemos que simplemente aceptar, iglesia, someternos a la autoridad legalmente instituida, terrenalmente. No es incluso lo que a veces nos han querido vender como creyentes, que es vivir bajo la sombra de la sociedad y simplemente comer callados. No, no se trata de eso. De hecho, el hecho de que sea autoridad no significa que siempre tiene la razón. Y eso es importante que nosotros también lo tengamos en cuenta. Menos, y mucho menos nosotros como creyentes. Claro que somos llamados a velar por la justicia en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Algunas personas y colegas dirían, la iglesia es la iglesia, los temas sociales son diferentes. No, yo creo que el trabajo de la iglesia es integral. Y son hilos delgados, son hilos muy finos. Pero como diría Martin Luther King, y esto lo voy a parafrasear, la indiferencia o la neutralidad en medio del conflicto nos pone del lado del malo. Y ese no es lo que Dios nos ha mandado a hacer como iglesia. No somos llamados a ser indiferentes, tampoco somos llamados a poner al siguiente presidente. Y ojalá un día el sentir de la iglesia en el mundo sea tal que los hombres que elige son hombres por lo menos con principios. Pero la indiferencia tampoco le hace bien a la iglesia. Entonces, no confundamos eso de que la autoridad, por el solo hecho de ser autoridad, tiene la razón y punto. De hecho, si somos y notamos ahí con cuidado, Dios no alimentó un sentimiento de anarquía en Samuel. Dios pudo haberle dicho, no, espera Samuel. Pero un momentico, ¿cómo así? ¿Quién se están creyendo? ¿Quién tiene la sartén por el mango? Dios, ¿cierto? ¿Quién es el que manda aquí? Aquí estoy. Dios pudo haberlo hecho, pero Dios no lo hizo. Dios accede a la petición de ellos y les da un rey. Pero ¿qué hace Samuel antes? Samuel advierte al pueblo. Y eso es genial. Usted y yo también podemos hacerlo. Parte de lo que Dios nos permite gozar, incluso en la iglesia y en medio de la sociedad que vivimos, es manifestar nuestro desacuerdo. Eso podemos hacerlo cada vez que se hagan por los parámetros establecidos. De hecho, como colombianos, nuestra Constitución nos da el derecho de protestar. Y si Dios dice sométanse a la ley terrenal, tenemos el derecho de hacerlo. ¿Tenemos el derecho de romperle los vidrios al vecino? No. ¿Tenemos el derecho de dañar el bien ajeno? No. ¿A mi hermano? ¿A mi prójimo? No. Pero aún esas cosas están contempladas dentro de nuestra Constitución. No estamos de acuerdo con nuestros gobernantes. Gracias a Dios que cada 4 años, y no son 6 ni 8, tenemos la oportunidad de manifestarnos mediante la vía legal. Y a veces decimos, pero ¿para qué sirve votar? Bueno, es un derecho que tenemos. Y nuestro deber es someternos a eso y hacer nuestra parte más allá de lo que pueda pasar en adelante. Algo interesante es que Dios, aún después de escuchar lo que ese gobernante y lo que ese rey iba a hacer, el pueblo dijo, no importa. Estamos dispuestos a dar nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros bienes, de pagar impuestos a ese rey. ¿Y ustedes creen que no importaba? Ellos ni siquiera se imaginaron lo que importaba. Claro que importa. Siglos
milenios después, seguimos viviendo la realidad. Esas palabras son cumplidas fielmente en nuestra sociedad y los gobernantes hacen honor a estas palabras. Gobiernan como se les da el antojo, oprimen al pueblo. Tenemos todo lo que ustedes ya conocen. ¿Por qué? Porque el hombre dijo, Dios, no más. No estamos de acuerdo como tú estás impartiendo la justicia. Danos a un hombre como nosotros, que nos guíe y nos gobierne. Tenga. Ahí tenemos. ¿Cuál es nuestra esperanza? Bueno, nuestra esperanza es que un día nuestros gobernantes sean buenos, porque no hay bueno ni uno, ¿cierto? Pero oramos a Dios de que las personas que suban al poder sean guiados y que tengan temor de Él. Esa es nuestra esperanza y debiéramos velar de una u otra forma por esas cosas. Orar a Dios de que permita esas cosas. Pero necesitamos entender esto. Cuando nuestra autoridad no es Dios, entonces no estaremos contentos ni satisfechos con nadie. Esa es una realidad. ¿Saben ustedes cuántos reyes vinieron después del primer rey sobre Israel? Tenemos una transición larguita del primer rey que fue Saúl. La historia nos dice que reinó 40 años. ¿Ustedes se imaginan eso en Colombia? Uno de nuestros hermosos presidentes por tanto tiempo. Y no estoy hablando de este lado ni de este lado. Estoy hablando de política, ¿ok? Después la historia nos dice que vino David, que también reinó otros 40, y después vino Salomón y reinó 40 años también. Pero lo que pasó después de ellos es impresionante. ¿Y saben ustedes cuántos de esos reyes el pueblo estuvo contento con ellos? No. ¿Saben cuál es la raíz del problema? No eran los reyes, no eran las leyes de esos reyes. Es que ellos habían dejado a Dios primero que a esos reyes. Cuando Dios no es nuestra autoridad suprema, entonces cualquier cosa puede pasar y nada ni nadie nos va a poder llenar. Otro dato interesante aquí es que ¿quién les puso ese rey? ¿Quién lo escogió? Dios. ¿Y saben qué pasó cuando ese rey hizo cosas malas? ¿Saben quién pidió la cabeza de ese rey y quién quitó ese rey? ¿El pueblo? No. Dios soberanamente lo hizo. Porque finalmente Dios inclina el corazón del rey hacia donde Él quiere. Es lo que dice la Escritura también. ¿Quién es el rey sobre los reyes? Cristo. Dios es el rey soberano, ¿cierto? ¿De quién dependen los demás reyes? ¿Quién está sobre nuestros gobernantes? ¿Ellos lo entienden? Parece que no. ¿Nosotros lo entendemos? Ojalá. Ojalá. En efecto, lo que ocurrió con el pueblo de Dios en tiempos pasados es que ellos dijeron, queremos otra persona que nos imparta justicia, queremos otra persona que no sea Dios, pero al fin y al cabo queremos alguien que nos gobierne de manera diferente, y Dios siempre lo va a hacer. Dios no se negó a seguir siendo Él el rey sobre ellos. Les dio hombres. Así que ese es un principio que no va a cambiar para nosotros. Mientras estemos en esta tierra, vamos a tener hombres comunes y corrientes, que son los encargados de impartir la justicia. Eso no va a cambiar aquí en la tierra. Dios pudo haber cambiado y reversado en ese momento, pero no lo hizo. Así que esa es una realidad y tenemos que convivir con esa realidad. Entonces, cuando Dios no es nuestra autoridad suprema y no le creemos a Él por encima de todos y ni le obedecemos a Él por encima de todos, y nuestra esperanza no está en Él por encima de todos, ¿sabes qué vamos a querer hacer? Vamos a querer manipular, ir en contra de, incluso tratar de dañar, y eso nos trae mucho más problema. Una muestra
de esto. Y aquí quiero contarles algo que es muy, muy personal. Cuando estaba haciendo las vueltas para tratar de acceder al apartamento, yo pasé papeles solo. Y me di cuenta que la caja de compensación no da subsidios de vivienda a personas que no tienen un núcleo familiar. ¿Qué es núcleo familiar? Que estén casados, que tengan hijos, aún que estén casados, o que una persona sea 100% responsable de esa persona. Ahora, yo quería el subsidio para el apartamento, para la casa. Después de todo había hecho mis aportes, creo que algo merecía, ¿cierto? Y lo justo es que por lo menos me dieran una parte. Pero pues no podía acceder a eso porque no tenía un núcleo familiar. Lluvia de ideas y consejos. Recuerdo dos. El primero, una persona me dijo, yo he visto que tu mamá ya es de la tercera edad. Yo he visto que tú eres un buen hijo, creo que tú eres responsable por tu mamá. Es más, tu mamá vive solita. Pues, ¿por qué no dices que eres 100% responsable por tu mamá? Pero eso no era correcto. Otro consejo fue, una persona me dijo, yo escuché de un amigo, o yo sé de un amigo mejor porque eso es un caso real, que convino con una persona para que se hiciera pasar por su pareja y después cuando cuando lograron el negocio pues se arrucharon. ¿Saben qué era lo más curioso? Esta persona estaba en condiciones de ayudarme con esa vueltica. Lo bueno es que ya arreglamos ese chicharrón, ya ella tomó su parte, yo ya tomé la mía y ya nos deshicimos de eso. No está bien. ¿Saben? Siempre fue un sueño tener dónde meter la cabeza. Mi padre siempre, ese fue su sueño, nunca lo logró. Pero lo que más anhelaba cuando llegara a eso es sin manipular, sin fraude, sin mentir, sin engañar. Cuando Dios lo puso, yo pude decir, Dios, esta fue tu voluntad. Esta es tu voluntad. Seguí la regla, no tuve que torcerla, aun cuando la consideraba injusta. Pero ¿notan ustedes aún cómo esas reglas que nos cuesta y que son injustas nos guían el camino? Nos dan claridad para hacer lo que es correcto. No estoy diciendo que soy el estándar, pero cuando eso pasa es maravilloso. Charles Swindoll, él escribe lo siguiente, dice, si usted manipula, disimula, intriga y miente para llegar a la cima, no dé gracias a Dios por el éxito. Y siendo consecuentes con la serie y con la charla, yo diría, si usted ha manipulado, disimulado, intrigado y mentido, no diga que es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Me hago entender? A veces decimos, perfecto, la voluntad de Dios es esto. Y empezamos a mirar por el espejo retrovisor y nos damos cuenta que ha sido nuestra voluntad. Porque no hemos seguido la regla. Hemos incluso manipulado, hecho tantas cosas y después nos jactamos y decimos, era la voluntad de Dios. Iglesia, obedecer a la autoridad legítima, aquella terrenal, legalmente constituida, no es comer callados. Es expresar de manera legítima nuestros desacuerdos con la injusticia. Eso es legítimo y está avalado incluso por nuestra Constitución. Podemos hacerlo, no hay problema, si ese es el caso. Está dentro del marco legal. No es creer que todo está bien. Es llevar nuestras quejas y sentimientos en oración al único Rey soberano, reconociendo su poder sobre el Rey, gobiernos, nuestros amos y nuestros jefes. Recuerdo una vez estaba recién llegado a Bogotá, una familia de la iglesia me había hospedado. Yo era apenas un principiante en el instituto y tenía un problema con uno de los compañeros
de trabajo y siempre llegaba a darle quejas a la señora de la casa. Hablábamos, teníamos un tiempo para hablar todas las noches y siempre le daba quejas. Es que mi compañero, y un día esta señora me dice, ok, ¿tú ya has orado por él? Yo, esta espiritualoide, tengo un problema con mi compañero y usted me pregunta que si he orado. Claro que no he orado. Problema, ese era un problema. En el momento me pareció súper espiritual. Esa gente que todo se lo sabe, ¿cierto? Y que a veces se vuelven tan molestos cuando nosotros estamos equivocados, pero nos dicen la verdad. Pero ella tenía razón. A veces llegamos a casa, protestamos con todos, peleamos con todos. Pero ¿cuántas veces llevamos esas cosas realmente a Dios? De una manera real. Tuve un trabajo en el que me tocaba casi que mentir todo el tiempo. Y un día dije, Dios, o es otro trabajo, o yo no voy a mentir más. Y como a los 15 días dije, no continúo, no sigo, y Dios puso otras cosas. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Pero a veces pasamos más tiempo quejándonos nosotros mismos con nuestros semejantes antes que llevar estas cosas a las manos de Dios. Pablo nos dice, oren por sus gobernantes. Deberíamos hacerlo. No es tomar la justicia tampoco en nuestras manos. No es hacer la triquiñuela, la regla, porque es que me parece injusta, entonces lo justifico de esa manera. Si nosotros torcemos la ley, ¿qué nos hace diferentes a esas personas que estamos señalando de injustas? No tendríamos ninguna diferencia con ellos. Entonces, no es tomar la justicia en nuestras manos, es descansar en que Él hará justicia. Finalmente, ahí en el mismo texto de Pedro nos dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Me encanta eso. Pedro dice, haciendo bien. Hacer la voluntad de Dios en este rubro es hacer el bien, es hacernos bien. Hacer la voluntad de Dios en este rubro es hacer el bien, es hacernos bien. Son los hechos aquellos mismos que tienen la capacidad o el poder para transformar vidas, transformar sociedad. Y si nosotros somos hijos del Rey, entonces honremos al Rey entre tanto que nos sometemos a la autoridad por Él impuesta. Esa es una forma en que nuestro Rey recibe honra, cuando nos sometemos a la autoridad terrenal. Una cosa más aquí. Pedro nos dice también, hagan callar ¿qué? La ignorancia. ¿Saben qué es ignorancia aquí? Ignorancia aquí es ignorancia espiritual. Estas personas no tienen temor de Dios, porque dejan a Dios de lado. ¿Saben qué es chévere? ¿O qué es interesante pensar? Que cuando nosotros actuamos de manera injusta, somos como esos hombres, insensatos, necios, que dejan a Dios de lado porque no le conocen, porque no tienen temor de Él. Pedro dice, hagan callar el bien, hagan callar la ignorancia de esos hombres insensatos. Por último, y el sexto prerequisito, y ya con esto termino, el segundo y sexto prerequisito de la serie es, el segundo hoy, vivamos en gratitud. Vivamos en gratitud. 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos, que seamos agradecidos, que vivamos en gratitud. Dad gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Sea lo que esté pasando, lo que esté aconteciendo, vivan en gratitud. La gratitud no solamente honra a Dios, sino que trae paz a nuestros corazones. Eso es impresionante. No hay persona que tenga más dicha que una persona que ha aprendido a estar agradecido con lo que Dios pone en sus manos. Y pudiéramos pasar mucho tiempo esta mañana hablando de esto, pero el reloj está corriendo y presumo que ustedes conocen muchas de estas cosas. Pero algo que quiero
mencionar es que la gratitud nos mantiene enfocados. La gratitud nos mantiene enfocados. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Mantente enfocado. La gratitud nos permite tener eso. ¿Cómo? Viendo la realidad de lo que Dios dispone para nosotros y no con nuestros ojos en aquello que no tenemos por cuanto no es para nosotros. A veces pensamos que Dios le ha dado, de hecho me pasa a veces, paso aquí por la autopista norte aquí arribita y miro a mi costado, si voy hacia el norte miro a mi costado izquierdo y veo las bodegas que anteriormente eran de David Murcia, ¿ah? Y digo, uy, los niños estarían también ahí, ¿cierto? Podríamos montar incluso hasta cancha de tenis, si tuviéramos eso. De hecho, paso a veces por entre el barrio y veo unos búnkers de iglesias, de locales en donde iglesias se reúnen. Y entonces empiezo a perder el horizonte. ¿Ah? Empiezo a perder el horizonte. Y Dios me dice, ni allá, ni acá, es por aquí, es por aquí. Y me cuesta, en serio, a veces me cuesta. De hecho, fue difícil cuando soñamos y por un momento pensamos que ese era el lugar que Dios tenía para nosotros, justo aquí en la 187,11, y después nos dimos cuenta que lo habían arrendado a un depósito de cerveza. Y nos dijimos, bueno, sí, nosotros tomamos la Santa Cena, pero lo hacemos con vino. ¿Pero un depósito de cerveza? ¿En serio, Dios, qué pesa más para ti? No. La ingratitud nos desenfoca. No es ni allá ni es de acá. Y como creyentes, a veces pensamos que la voluntad de Dios es mejor para el que está al lado que para mí. Pero ¿por qué? Quisiera que tu voluntad para mi vida fuera la del vecino o de la iglesia que tenemos a 3 cuadras. La ingratitud hace que nosotros perdamos el enfoque. De hecho, eso fue lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. Dios los sacó de Egipto, ellos miraron atrás, perdieron la bendición del presente, pero no solamente miraron atrás, miraron adelante y dijeron, queremos un rey como nuestros vecinos. ¿Y saben cuál fue el precio de su ingratitud? Ninguno cumplió con la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Llevarlos a la tierra prometida. Ninguno entró. Por ingratos, por ingratitud. Así como Dios honra la gratitud, un corazón agradecido, también trae consecuencias y permite consecuencias para la ingratitud. ¿Qué desea Dios y cuál es su voluntad para nuestra vida en lo que hemos conocido esta mañana? Que entendamos que Él está sobre toda la autoridad. Que cuando Él no es la autoridad de nuestra vida, nadie lo será. Absolutamente nadie. Dios desea que vivamos en gratitud, que seamos agradecidos. Si no, vamos a pasarnos toda la vida dando vueltas, mirando a nuestro alrededor y no viendo lo que Dios sí dispone para mí, no para el vecino, sino para cada uno de nosotros. Tomamos un momento para orar. La ingratitud, la rebeldía no obran la voluntad de Dios. Y Señor, mi oración esta mañana es que tú nos das la capacidad, que tú nos recuerdas que nosotros podemos ser obedientes incluso más allá de la motivación que tenemos para obedecer. No es fácil entender que tenemos un manual inmenso de reglas que rigen para nosotros, que son impuestas por personas corruptas, que no nos gustan, que no tienen temor de ti. Pero en medio de esa realidad, el mundo sería mucho más difícil sin eso, sin algunas de esas leyes. Yo sé, Señor, que el hecho de que tú nos mandas a obedecerlas no significa que tú mismo estás en acuerdo con esos gobernantes. Pero tal como nos vas a llamar a nosotros por cumplir esas reglas, un día les vas a llamar a ellos. Tú eres justo, tú eres el juez sobre todos. Y nuestra responsabilidad es descansar en esa misma realidad.
De modo, Señor, que ayúdanos a ser justos, a velar por la justicia, por la causa del desprotegido, como tú dices, de la viuda, del huérfano, dentro de los parámetros correctos. Ayúdanos a verte de una manera real, como quien está impartiendo justicia sobre nuestras vidas, sobre nuestro mundo, sobre tu iglesia. Y sobre todo, Rey, danos un corazón alegre, contento, gozoso, con lo que tú das, con lo que tú permites, con lo que eliges para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias porque no necesitamos ni mirar atrás ni adelante. Basta con mirar el presente y decir gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad. Así que te ruego que podamos alimentar el hábito, el buen hábito de estar agradecidos en todo momento, Señor, porque en todo momento tú eres bueno. Oramos y damos gracias por el tiempo que nos has dado. En tu nombre, amén y amén. Muchas gracias. Un par de anuncios rapidito. ¿Alguien tiene planeado salir después y no va a estar en tiempo de Creciendo Juntos? Ok. ¿Alguien más? ¿Todos van a estar? Bueno, creo que si no van a estar, les ruego que si no tienen una cuestión de fuerza mayor, se queden el tiempo de Creciendo Juntos. Vamos a estar contándoles y empapándoles un poquitico de lo que va a ser la logística de nuestro traslado, ¿ok? Así que por ahora no se vayan. ¿Hay alguien que nos acompaña por primera vez? ¿Alguien nuevo en este lugar? ¿Todos somos de casa? No, Gabriel, bienvenido. Bueno, yo te llamo por el nombre porque ya te he visto. Bueno, Gabriel ha venido acompañándolo los 2 últimos sábados en la zona y hoy se animó a venir. Genial, Gabriel, que estés aquí. Tenemos unos anuncios rapiditos. Maná, continuamos con Maná, por lo menos cerrar este semestre. Si tienen dudas, preguntas, inquietudes respecto a este ministerio, pregúntenle a Viviana, pueden preguntarnos a nosotros. Aquí hay muchas personas que saben de este ministerio, así que pregunten si quieren saber más, ¿ok? Todos los sábados, el sábado, por favor, tengan en cuenta esto para que lo pasen a sus vecinos, a los chicos que vienen, que son amigos de ustedes. El sábado la cita es a las 3:30 en punto en este lugar. ¿Por qué? Porque el plan es salir de aquí con ellos y caminar hacia donde va a ser el nuevo lugar de reunión. Sí, vamos a tener una actividad allá afuera, en fin. Pero esa es la invitación, que lleguen puntualmente, incluso si pueden llegar un poquitico antes, perfecto. Celebremos juntos 10 años de Conviva Norte. Sí, chévere. Ajá, chévere. Nosotros celebramos el primer aniversario, después quisimos celebrar el 5º, pero dijimos no, creo que necesitamos ser intencionales con esto de las fechas y claro que queremos celebrarlo y queremos hacerlo pues por lo alto en nuestras condiciones y en la medida en que Dios nos permita. Y aquí viene un anuncio, eso va a ser el 26 de mayo en nuestro nuevo lugar. Pensábamos hacerlo antes, pero dijimos no, creo que es bueno que medianamente estamos instaladitos y miramos cómo nos va. Para eso, y pongan atención, paren oreja, dice, cuéntanos en un minuto qué ha sido lo más especial de este tiempo en Conviva Norte, ¿sí? No te estamos pidiendo un testimonio de una prédica tampoco, pero queremos escuchar, ¿sí? Así que, ¿cuál es la recomendación? Muy breve, cuéntanos, ¿qué ha sido lo mejor? Lo peor no, eso me lo pueden decir con un cafecito, ¿ok? En un minuto, ¿qué ha sido lo más especial en este tiempo que llevas en Conviva Norte? Pues que lleves un mes, una semana, puede que lleves desde que empezó, algunos de ustedes son pioneros, genial, son miembros fundadores, genial. No importa el tiempo que lleves, si hay algo que Dios ha hecho en tu vida y que ha sido especial, cuéntanos. ¿Cuál es la recomendación? No tomen el celular verticalmente, tómenlo de manera horizontal, porque eso nos ayuda para la edición. Siguiente recomendación, tienen plazo hasta el domingo 19 de mayo. No lo vayan a enviar el sábado 25, porque no van a salir, ¿ok? Pero en serio, queremos que este sea un tiempo para escuchar un poquitico de esa historia que Dios ha hecho en estos 10 años de Conviva Norte y en este sector, ¿ok? Entonces,
háganlo todos, eso está abierto para las personas que lo quieran hacer. Toman un videíto. De hecho, si es más largo, el WhatsApp no se los va a dejar y ahí nos empezamos a complicar. Que sea bien nítido, con un buen audio desde celular y que ojalá, bueno, no importa el fondo, pero pues que sea visible. Noelia. Pueden enviarlo al número de Nata o al número mío, ¿sí? A mi WhatsApp personal no hay problema, igual al de Nata, ¿ok? Y vamos a tener eso ahí.